Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén, esto es todo lo que leo y hoy vamos a hablar un poquito sobre el Cozy Mystery. Bien, el Cozy Mystery, como la palabra indica, el término cozy significa que es una cosa amable, una cosa de las que, con aquellas en las que te sientes bien, algo agradable. Una lectura cozy es una lectura de aquellas que buscamos siempre, que nos hace sentir bien, que los personajes se respetan, que tiene finales felices, que es todo muy cookie, ¿no? Y simplemente nos hace pasar un rato agradables, no nos hace, digamos que son libros que no nos crean una tensión, que no estamos aquello, es que es muy adictivo, es que tiene mucha acción, es que no puedo parar de leer, es que es trepidante, no. Es un libro de aquellos que nosotros no lo tenemos que tomar con calma y tú dices, qué a gusto me siento. Simplemente leyendo este libro, viendo qué les pasa a estas personas, ¿no? Hay muchas series de televisión que también son cozy, ¿no? Que en lugar de ser de misterio, de investigación, de crímenes, de no sé qué, simplemente trata sobre un vecindario, los problemas que tienen estas personas, ¿no? La interacción que hay entre ellas, nos hablan de sus vidas, de los trabajos que tienen, los problemas en la escuela, en no sé qué. Pues todo esto es cozy, ¿no? Todo esto es agradable. Y tú dices, bueno, pues me siento bien, son cosas así cotidianas, son cosas que no me hacen estresarme, ¿no? ¿Qué pasa? Que si todo esto lo ambientamos en el género de la novela de misterio, pues son esos misterios que no son sangrientos. Para mí es la característica principal. Pensad que tanto el tema de la novela policíaca como el tema de la novela de misterio ha ido evolucionando y con el paso del tiempo se ha hecho más trepidante, se ha hecho como más visual y se ha hecho como más macabra, ¿no? Nos ha ido, digamos, que la evolución se ha ido yendo hacia esos crímenes como más sangrientos, como más sádicos, como más, que tú dices, más escabrosos, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser que una persona pueda llegar a hacer esto? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces nos quedamos con aquellos misterios, sobre todo, que digamos que nos llevan más a la época más antigua, cuando se empezó todo este género de misterio, se empezó con el tema de la novela policíaca, de esos detectives. Digamos que los casos eran más, no más simples, porque pueden llegar a ser muy rebuscados también, pero digamos que el protagonista tiene mucha relevancia y en un principio tanto podía ser una persona que se dedicara a la investigación como una persona que sin comerlo ni beberlo se ve abocada a investigar ese caso, ¿no? Es decir, se ve relacionada con ella, se ve metida en ese berenjenal y se pone como un detective aficionado a resolver esos casos. Casi toda la novela antigua policíaca podríamos considerarla un cozy mystery. Es un trato, digamos que es una narración agradable, una narración educada, no se utilizan muchas palabras soeces, ¿no? Y digamos que es un respeto mutuo, ¿no? La gente es muy amable con la gente, digamos que los ambientes son agradables, te gustan las situaciones, no por el hecho de que hayan cometido un asesinato, sino que te gusta dónde están ambientados, pueden ser de habitación cerrada muchos de estos, ¿no? Que es el hecho de decir, bueno,
estamos en esta habitación, se ha cometido un asesinato y uno de los aquí presentes tiene que ser el asesino y desde esa habitación no te mueves, entonces el detective puede ser o bien una persona que se encuentra allí, una cena, por ejemplo, que los han invitado y hay uno de los personajes es detective privado o es policía, o simplemente pues uno de los invitados es el que consigue resolver el misterio y la situación, ¿no? Eso también se puede dar el caso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora está muy de moda, sobre todo porque se han puesto muy de moda las novelas de Agatha Christie. Entonces, yo os voy a enseñar aquí una serie de novelas y tenéis, sí, estas son novelitas de Agatha Christie en ediciones bastante antiguas, que son las que yo tengo. Agatha Christie se la podría considerar Cozy Mystery. Vale, estas también de la editorial de época se podrían considerar Cozy Mystery, porque los crímenes que nos tratan, pues es eso, no son excesivamente sangrientos, el ambiente donde se producen esta serie de asesinatos y tal, pues es un ambiente agradable, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto. Los detectives que salen, tanto si son aficionados como si se dedican a ser detectives ya de por sí o policías, son muy amables, son muy educados con la gente y tú te sientes pues agradable. Es una novela que normalmente tú la lees poco a poco, vas descubriendo sus pistas, vas investigando a la vez que investiga el agente o el detective aficionado y poco a poco vas descubriendo esas pistas y vas llegando a una conclusión. Esto es más o menos en términos generales. Entonces, lo que hoy en día llamamos Cozy Mystery es que se están poniendo muy de moda estas novelas, pero ambientadas en lo que es una época más cercana. Entonces, distinguiremos lo que es este misterio más amable, pero clásico, que es el que se sitúa más o menos en una década muy determinada que llamamos la Golden Age, que es la edad dorada, cuando surgen todo este género de detectives y toda esta serie de personajes, ¿no? Que es donde incluimos también a Agatha Christie, pero el Cozy Mystery, propiamente dicho, hoy en día, son autores mucho más modernos que nos meten a estos personajes más en la vida real, ¿no? O sea, más en lo que diríamos la época moderna. Entonces, las situaciones suelen ser muy divertidas, la mayoría de veces, no tiene por qué, que entonces distinguiríamos un par de tipos de novelas. Entonces, el ejemplo por excelencia es la serie de Agatha Rising, ¿no? Aquí tenéis Agatha Rising y La Quiche Letal. Estos son los que se han estado publicando hasta ahora, aparte de los que publicó ya Círculo de Lectores. Salamandra nos ha traído estas ediciones tan súper chulas y digamos que aquí vemos cómo verdaderamente ella es una detective aficionada, se mete donde no se tendría que meter, es como una especie de Miss Marple pero más moderna. Y digamos que las situaciones son realmente cómicas y te lo pasas muy bien, ¿no? De este mismo estilo podríamos meter a la detective aficionada Aurora Teagarden, ya se llama ella Aurora Jardín de Té, ¿no? Para que veáis la complicidad, o sea, que ya veamos incluso la comicidad de la serie en el mismo apellido de la protagonista, ¿no? Esta es una serie que hizo en su momento Charlaine Harris, que la conoceréis seguramente por esta serie que tenía de vampiros, True Blood, que también se llevó a serie, ¿no? Y probablemente la conozcáis más. Pero hoy os traigo una serie más exclusiva, que es la de Maisie Dobbs, que es aquella detective con intuición. De momento tenemos publicados estos 3 libros. El primero es Maisie Dobbs, una detective con intuición. Luego tenemos 3 plumas blancas y ahora mismo Mentiras piadosas, que esta es la que yo estoy leyendo actualmente, ¿no? Como veis, la acabamos de comenzar en el club de lectura y la verdad es que nos ha enamorado este personaje y nos está gustando muchísimo. Este personaje, a diferencia de lo que puede ser Agatha Rising o Aurora Teagarden, no es para nada cómica, sino todo lo contrario. Ella es muy seria. Estamos hablando de un personaje. En este primer libro nos habla mucho del personaje, o sea, vemos cómo este personaje crece y evoluciona. Desde que ella es una niña,
y vemos cómo tiene oportunidad de seguir una serie de estudios. Primero la contratan en una casa, ¿no?, como sirvienta, pero la dueña de la casa ve que esta chica es muy inteligente, tiene mucho interés por aprender y digamos que le ofrece esa oportunidad para seguir unos estudios, ¿no? Entonces, gracias a esta señora y a otro mentor que ella tiene, que se fija en ella porque ve que se fija mucho en los detalles y que puede llegar a ser una buena detective, entonces la acoge y digamos que son como sus mecenas, ¿no? Y ella se convierte en una detective. Hay un momento de su vida que, digamos, que la marcará mucho, que es cuando comienza la guerra. Ella se hace enfermera y se va a trabajar al frente. Entonces allí ocurre cierta cosa que la marcará. Marcará su carácter y marcará su línea de cómo proseguir, ¿no? Entonces digamos que ella monta esa agencia de detectives y todos los casos, o prácticamente los que hemos estado viendo hasta ahora, están relacionados de alguna manera con la guerra, ¿vale? Y entonces digamos que ella tiene que volver hacia atrás, volverse a meter otra vez en toda aquella situación, recordar cosas que no quiere recordar, enfrentarse también a su pasado, a sus miedos, a sus cosas. Entonces digamos que son investigaciones que la hace a ella madurar como persona, y la verdad es que es una serie que nos está gustando muchísimo y que, si no tenemos mal entendido, la intención es publicarla entera. Entonces yo os traigo aquí los siguientes títulos para que los conozcáis. De entrada, lo que me gustan de estas ediciones es que siempre al final te vienen los primeros capítulos del siguiente libro. En este caso será Verdades Incómodas, y luego al final pone, si lo quieres continuar, lo podrás continuar a partir de junio del 2023. Entonces te indica la fecha en la que la podrás continuar. Nosotros ya tenemos reservada esa fecha para hacer nuestra siguiente lectura conjunta. Os traigo por aquí una serie de títulos. Por ejemplo, aquí tengo una lista de lo que van a ser los títulos de Agatha Rising, por si os interesa saberlo. De Agatha Rising yo tengo apuntados aquí 34 títulos, para que veáis. O sea que si Salamandra se pone las pilas, tendremos 34 libros de Agatha Rising. Y os voy a decir más o menos, la traducción no creo que esté muy coherente, porque ya sabéis que las traducciones van como van. Por ejemplo, Agatha Rising, que por cierto es de M.C. Beaton, que no os lo he dicho, y Maisie Dobbs es de Jacqueline Winspear. Se habló de los personajes, pero no hablo de los autores. Es que lo que nos interesa son los personajes, verdaderamente. Bueno, os hablo. Orden de lectura de Agatha Rising. Tengo la chuleta aquí, os los voy a ir leyendo. Agatha Rising se empezó a publicar en 1992, o sea que es relativamente joven la serie. Y tenemos, ¿veis? Yo aquí tengo La Kitsch de la Muerte, cuando se ha traducido aquí como La Kitsch Letal. El veterinario vicioso. Yo supongo que estos son traducciones más de cara a Sudamérica, probablemente, ¿no? Y luego han llegado aquí pues con nuestra propia traducción, ¿no? Este de El veterinario vicioso aquí es El veterinario cruel. El jardinero en maceta es aquí La jardinera asesinada. Pero bueno, tenemos Los caminantes de Dembley, que me parece que aquí se tradujo como El paseo mortal, es este de aquí. El Círculo de Lectores sí que lo tradujo como Los caminantes de Dembley. El matrimonio asesino es La boda sangrienta. Pero bueno, El turista terrible, El manantial de la muerte, El mago de Evesham, hasta aquí fue donde publicó Círculo de Lectores. Luego tenemos La bruja de Wickhaden, Las hadas de Freyfam, El amor del infierno, El día que llegaron las inundaciones, El caso del cura curioso, La casa embrujada, La danza mortal, El modelo perfecto, Amor, mentira y licor, Besando Navidad, adiós, Una cucharada de veneno, Ahí va la novia, Cuerpo ocupado, Como gira el cerdo, His and Hers, Crumble de Navidad, Algo prestado, Alguien muerto, La sangre de un inglés, El primer caso de Agatha, Dishing the Dirt, Margaritas empujando hacia arriba, El árbol de las brujas, El timbre muerto, Yendo por las ramas, Caliente al trote y
por La Escotilla, publicado en el 2021. O sea que es una serie que no sé si la autora la habrá terminado de publicar o qué, pero esta serie la tenemos al orden del día. Y ahora os traigo aquí las de Maisie Dobbs. Las de Maisie Dobbs tienen como una pequeña sinopsis que os las voy a leer para que veáis más o menos de qué van los libros. Y si no queréis saber la sinopsis, de todas maneras son muy cortitas y no hacen spoiler, ¿eh? No hacen spoiler de nada porque de las que he leído las primeras, ocurre todo en las primeras páginas, ¿vale? Bueno, Maisie Dobbs, por lo que tengo aquí, son 17 títulos. No son tantas como Agatha Rising, pero de unido, de unido. El primero fue Maisie Dobbs, una detective con intuición. Pone: después de la Primera Guerra Mundial, Maisie se establece por su cuenta como investigadora privada. Esto es más o menos lo que os he contado. Pero su primera misión, aparentemente un caso de infidelidad ordinario, pronto revela una red de secretos mucho más profunda y oscura, que obligará a Maisie a visitar no digo nada más por si las moscas. En Tres plumas blancas es la primavera de 1930 y Maisie ha sido contratada para encontrar una heredera fugitiva. Pero lo que al principio parece un caso sencillo, pronto se vuelve cada vez más complicado cuando 3 de los viejos amigos de la heredera son encontrados muertos. ¿Existe alguna conexión? Mentiras piadosas, que es el título que estamos leyendo ahora. Una súplica de su esposa en el lecho de muerte lleva a Sir Cecil Lawton a buscar la ayuda de Maisie Dobbs. Como pronto descubre Maisie, Agnes Lawton nunca aceptó que su hijo aviador fuera asesinado en la Gran Guerra. Un tormento que la llevó no solo al borde de la locura, sino a las puertas de quienes practican las artes oscuras y están en comunión con el mundo de los espíritus. Al aceptar la asignación, Maisie encuentra probada su fuerza espiritual, así como su respeto por su mentor, Maurice Blanche. Maurice Blanche es su mentor, es el hombre que la encauza hacia el tema de la investigación, ¿no? Puede estar muy bien, ya os digo que nosotros la acabamos de empezar, llevamos un par de tandas solo, pero hay metida gente espiritista de por medio, porque claro, esta mujer intentaba contactar con el espíritu de su hijo muerto, y este señor lo que hace es contratar a Maisie simplemente para cerrar esa etapa de su vida, decirle: mira, demuéstrame. O sea, a mí me han dicho que mi hijo realmente desapareció, encontraron su avión abatido y se supone que murió allí, ¿no? Con ese accidente de avión. Pero físicamente no han tenido nunca el cadáver delante. Entonces quiere que le intente investigar y encontrar papeles, encontrar algo más factible para demostrar que su hijo realmente está muerto y él pueda cerrar esa parte de su vida, ¿no? Entonces, lo que ella teme es volver a regresar a ese pasado, ¿no? Que, bueno, también ha sido pasado de ella, todo ese tema a través de la guerra. A ver, queráis que no, pues ella siempre se ve involucrada en estos temas, ¿no? Y está muy bien, muy bien. Ahora, a partir de ahora va todo nuevo y ojo, ¿eh? Mensajero de la Verdad. Este es el que publicarán en junio. Es Londres en 1931. La noche anterior a la inauguración de su nueva y esperada exposición en una famosa galería de Mayfair, Nicholas Bassington Hope cae y muere. La policía declara que la caída fue un accidente, pero la hermana gemela del muerto, Georgina, no está convencida. Cuando las autoridades cierran el caso, Georgina toma el asunto en sus propias manos y busca a una compañera graduada en Girton College, Maisie Dobbs. El quinto. Una venganza incompleta. Con el país en las garras del malestar económico, Maisie Dobbs se siente aliviada de aceptar una asignación aparentemente sencilla para investigar una posible compra de tierras. Sus investigaciones la llevan a un pintoresco pueblo de Kent durante la temporada de recolección del lúpulo, pero debajo de su superficie pastoral encuentra evidencia de que algo anda mal. Misteriosos incendios, tal. Si os fijáis, o sea, va a eso, a un pueblecito de Kent, o sea, es todo muy suave, muy cozy, muy sutil, ¿no? Y por ahí va todo el tema del cozy, ¿no? De que te haga sentir agradablemente bien y tal. Es una novela bastante durilla, ¿no? Porque el cozy mystery, una de las peculiaridades sobre todo de hoy en día, del cozy mystery más moderno, es aquel más cómico tipo Agatha Rising, ¿no? O tipo Aurora Teagarden. Es el que más nos llama.
Y estos libritos que nos traerá ahora Alma Editorial, creo que es, estos son primeros de series que tienen mucho éxito fuera de aquí. Y yo diría que se decantan más por el tema tipo Agatha Rising o tipo Aurora, ¿no? O sea, tipo un poquito más cómico. De hecho, hay dos de los libros tienen algo que ver con el tema de las lecturas, ¿no? Es en bibliotecas. Me parece que uno es una biblioteca y el otro no sé si es una tienda de libros. Y en el otro tenemos una pastelería, ¿no? Una panadería donde hacen pastelitos caseros y tal. O sea que puede estar muy bien, muy bien. Bueno, sigo hablando de los libros que van a llegar de Maisie Dobbs. El sexto se titulará Entre los locos. Bueno, ya sabéis que este tema de las traducciones luego, a la hora de la verdad, puede que varíe un poco, es evidente, ¿no? Os cuento, es la víspera de Navidad de 1931. Ay, a ver si tenemos suerte y nos llega para las fechas de Navidad, sería genial. Y Maisie Dobbs se ve envuelta en una carrera contrarreloj para encontrar a un hombre que demuestre que tiene el conocimiento y la voluntad de infligir muerte y destrucción a miles de personas inocentes. El séptimo, el mapeo del amor y la muerte. Maisie Dobbs es contratada para desentrañar un caso de amor y muerte en tiempos de guerra. Una investigación que la lleva a una relación condenada entre un joven cartógrafo y una misteriosa enfermera. Puede estar muy bien, ¿eh? El octavo, una lección de secretos. En el verano de 1932, la carrera de Maisie Dobbs toma una nueva y emocionante dirección cuando acepta una asignación encubierta dirigida por la rama especial de Scotland Yard y el servicio secreto. ¡Qué chulo! Este puede estar súper bien. Haciéndose pasar por profesora junior, la envían a una universidad privada en Cambridge para investigar una red de actividades que está llevando a cabo el emergente partido nazi. Me encanta, me encanta. Sigamos. El noveno, elegía para Eddie. Maisie Dobbs asume su caso más personal hasta el momento. Una investigación retorcida sobre el brutal asesinato de un vendedor ambulante que la llevará de los barrios de clase trabajadora de su infancia a los más altos círculos de poder de Londres. El número 10, dejando todo lo más amado. 1933. Como veis, van pasando los años, ¿eh? Maisie Dobbs es contactada por un caballero indio que ha venido a Inglaterra con la esperanza de descubrir quién mató a su hermana hace 2 meses. Scotland Yard no realizó ningún arresto en el caso y hay motivos para creer que no llevaron a cabo una investigación exhaustiva. El caso se vuelve aún más desafiante cuando otra mujer india es asesinada horas antes de una entrevista programada. ¡Tachán! 11. Un lugar peligroso. Primavera de 1937. En los 4 años transcurridos desde que dejó Inglaterra, Maisie Dobbs ha experimentado el amor, la alegría, la estabilidad y la tragedia más profunda que una mujer puede soportar. Ahora, un brutal asesinato en la ciudad de la guarnición británica de Gibraltar lleva al investigador a una red de mentiras, engaños y peligros. El 12. Viaje a Múnich. Es principios de 1938 y Maisie Dobbs está de regreso en Inglaterra. En una hermosa pero fría mañana, mientras camina hacia Fitzroy Square, un lugar de muchos recuerdos, es interceptada por Brian Hanley y Robert McFarlane, del servicio secreto. Esto se pone bien. La envían a Alemania de Hitler para recuperar a un súbdito británico de Dachau, en las afueras de Múnich. ¿Os acordáis que antes era el emergente partido nazi y ahora ya la envían a la Alemania en pleno poderío de Hitler? ¡Buah! Demasiado. 13. En esta hora de la tumba. Domingo 3 de septiembre de 1939. En el momento en el que el primer ministro Neville Chamberlain transmite a la nación la declaración de guerra de Gran Bretaña con Alemania, un alto agente del servicio secreto irrumpe en el piso de Maisie Dobbs para esperar su regreso. La doctora Francesca Thomas tiene una misión urgente para Maisie: encontrar al asesino de un hombre que escapó de la Bélgica ocupada cuando era niño, unos 23 años antes, durante la Gran Guerra. O sea que vuelve otra vez temas del pasado. Morir pero una vez. Este es el 14.
Durante los meses posteriores a la declaración de guerra de Gran Bretaña a Alemania, Maisie Dobbs investiga la desaparición de un joven aprendiz que trabajaba en un contrato gubernamental secreto. La investigación de Maisie la lleva del campo rural de Hampshire a la red de oportunismo en tiempos de guerra explotada por uno de los hombres más poderosos del AMPA de Londres, en un caso que sirve como recordatorio del vínculo inextricable entre el dinero y la guerra. 15. El agente americano. Cuando Catherine Saxon, una corresponsal estadounidense que informa sobre la guerra en Europa, es encontrada asesinada en sus excavaciones en Londres, las autoridades británicas ocultan la noticia de su muerte. Sirviendo como eje entre Scotland Yard y el servicio secreto, Robert McFarlane, este ya ha salido antes, visita a Maisie Dobbs en busca de su ayuda. Lo acompaña Mark Scott, el estadounidense que ayudó a Maisie a salir del Múnich de Hitler de 1938. O sea que van relacionándose personajes, esto me gusta mucho. McFarlane le pide a Maisie que trabaje con Scott para descubrir la verdad sobre la muerte de Saxon. El 16 no lo tengo. O será este, no lo sé. O sea, 16 o 17, porque no tengo más. Tengo uno más y esto parece que haya habido como una especie de baile de números. Las consecuencias del miedo. Octubre de 1941, durante una entrega, el joven Freddie Hackett, un mensajero de una oficina gubernamental, es testigo de una discusión que termina en asesinato. Agachado en la entrada de una casa bombardeada, Freddy espera hasta que la costa esté despejada, pero cuando llega a la dirección de entrega se sorprende al encontrarse cara a cara con el asesino. Estos son los títulos que he encontrado, que teóricamente son los que tienen que llegar aquí y los que se tienen que publicar. Han sido, creo que, 16 títulos. Y más o menos ya veis que es la evolución del personaje de Maisie desde que la conocemos, desde que es niña, como la gente que la va tratando, o sea, se encuentra con esos personajes que la ayudarán a evolucionar, a tener esos estudios para que ella se pueda dedicar al tema de ser detective, y que los casos no siempre son crímenes, sino que son también investigaciones sobre desapariciones. Nos encontramos también con una persona que quiere demostrar que su hijo ha muerto, y siempre nos lleva a ir hacia atrás, hacia esa gran guerra que hubo, que le destrozó la vida, ¿no?, en cierto sentido. Y después veremos que va evolucionando y que pasa sobre todo también por el tema de la Alemania nazi, e incluso llega a formar parte del servicio secreto. O sea que puede estar muy bien. Nosotros estamos enamoradísimos de este personaje, y mientras la editorial Maeva, mientras Maeva nos la quiera seguir publicando, nosotros fieles la iremos comprando y la iremos leyendo, y iremos hablando de esta mujer tan maravillosa del Cozy Mystery. Pues nada más. Espero que os haya interesado el tema de la serie. Sé que es una serie que está emergente ahora y que se está poniendo de moda, y yo la verdad apuesto por ella porque es de verdad genial. Nosotros la estamos disfrutando muchísimo. Espero que vosotros también os interese el tema de esta lectura, que me digáis en comentarios si la estáis leyendo ya. Y nada más que añadir. Espero que tengáis lecturas maravillosas, una semana estupenda, que disfrutéis de verdad, y nos veremos en siguientes vídeos. Un abrazo.